Una singularidad gravitacional es el conjunto de puntos de un modelo astrofísico en donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. En 1970, el físico teórico Stephen Hawking y el matemático británico Roger Penrose consiguieron demostrar que, según la teoría general de la relatividad, tuvo que haber en el pasado del universo un estado de densidad infinita, con toda la energía y la materia concentrados en un espacio mínimo. Esa singularidad era el principio del universo, lo que comúnmente conocemos como el Big Bang, el cual también marca el inicio del tiempo. Análogamente, esta teoría también predice el final para el universo. Esto si su expansión se fuera frenando poco a poco hasta revertirse y contraerse a tal punto de regresar al inicio de todo. Pero hoy en día sabemos que sucede todo lo contrario y el universo, en vez de frenarse, se está acelerando. Ahora bien, las singularidades que nos interesan y a las cuales les dedicaremos tiempo de estudio son nada más y nada menos que los agujeros negros. Para entender con exactitud el concepto de agujero negro es necesario abordar ciertos temas y explicar un poco de historia. Por ejemplo, Hawking no fue el primero en describir un objeto con las características de los agujeros negros. Fue John Michell, un geólogo inglés, que en 1783 escribió un artículo en el que decía que si una estrella fuera lo suficientemente masiva y compacta, tendría un campo gravitacional tan poderoso que la luz podía escapar. Siglos después, en 1915, y a solo un mes de la publicación hecha por Einstein de la teoría general de la relatividad, el físico alemán Karl Schwarzschild calculó que si un cuerpo celeste se comprimiera hasta cierto tamaño, la gravedad en su superficie sería tan intensa que, nuevamente, la luz no tendría escapatoria. Pero en sí, ¿cómo se forma un agujero negro? ¿Qué sucede en el universo para que semejante monstruo nazca? Bueno, debemos entonces hablar sobre estrellas, más específicamente sobre estrellas de 30 a 70 veces la masa de nuestro Sol. Y debemos hablar de sus últimos momentos, cuando agotan su hidrógeno combustible y ya no es posible sostener el proceso de fusión nuclear en su interior. Al ya no haber esa repulsión entre las moléculas, las estrellas se colapsan rápida y violentamente. El resultado es una catastrófica supernova que esparce a los alrededores las capas externas de la estrella, ocasionando que el núcleo se comprima aún más. Al final, se crea el agujero negro. Visto de un modo sencillo, lo puedes imaginar como que tienes una tela elástica, la cual simulará la tela espacio-temporal, en el que pondrás una canica. Ahora bien, este juguete crea una pequeña perturbación en la tela, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa canica le metieras la masa de un elefante sin que cambie el tamaño de la canica? Hundiría aún más la tela, creando una perturbación más grande. Pues eso básicamente es un agujero negro. Veamos las partes que conforman un agujero negro. En las cercanías de un agujero negro se suele formar un disco de acrecimiento, compuesto de materia con momento angular, carga eléctrica y masa, la que es afectada por la enorme atracción gravitacional del mismo, ocasionando que inexorablemente atraviese el horizonte de sucesos y por lo tanto incremente el tamaño del agujero. El horizonte de sucesos es aquella superficie esférica imaginaria que rodea al agujero negro. En ella, la velocidad de escape necesaria para alejarse del mismo coincide con la de la luz. Por ello, ninguna cosa dentro de él puede escapar, debido a la atracción de un campo gravitatorio extremadamente intenso. Lo mismo pasa con la luz. La luz no puede escapar pasando el horizonte de sucesos, y esto se debe a su comportamiento corpuscular, ya que es atraído hacia el fondo del agujero. Esta conducta se respalda con las observaciones de estrellas durante los eclipses solares, ya que el campo gravitatorio del Sol cambia los caminos de los rayos de luz en el espacio-tiempo respecto de cómo hubieran sido si el Sol no estuviera presente. Así que cuando vean las estrellas, tome en cuenta que lo más probable es que no sea su verdadera posición en el cielo. La velocidad de escape de un cuerpo puede modelarse clásicamente a partir de la segunda ley de Newton y de la ley de gravitación universal, recordando que la fuerza también puede definirse como la derivada con respecto al espacio de la energía potencial para un tiempo dado. Proponemos la siguiente situación. Si tenemos un proyectil de masa m que sale disparado desde la superficie de la Tierra con una cierta velocidad inicial hasta el momento en el que sale de su atmósfera y alcanza el reposo en una distancia que puede considerarse como el infinito, se tiene lo siguiente. Por lo tanto, al establecer conservación de energía y despejar para velocidad, llegamos a una ecuación que define la velocidad mínima que el proyectil debe tener para escapar del campo gravitacional de la Tierra, denominada velocidad de escape, que resulta ser únicamente dependiente de las propiedades de la Tierra y no de las del proyectil. Al considerar ahora bien la Tierra como un cuerpo esférico, entonces podemos expresar su masa m en términos de la densidad y el volumen para obtener una expresión alternativa como la que se muestra a continuación.
De esta forma, podemos ver que para una densidad constante la velocidad de escape aumenta proporcionalmente al radio del, digamos ahora generalizando, cuerpo celeste. Para obtener un valor límite de tal radio podemos considerar un enfoque relativista para la fuerza y la energía, que en términos algebraicos resulta equivalente para el caso de que simplemente estableciéramos V igual a C, siendo C la velocidad de la luz, y así podemos despejar para un radio crítico. Donde en la expresión RS, conocido como radio de Schwarzschild, es el máximo valor de R que puede tener un cuerpo celeste con cierta masa para ser considerado como un agujero negro. Por ejemplo, en el caso del Sol, el cual cuenta con una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos, tendría que tener un radio de alrededor de 3 kilómetros para poder ser considerado un agujero negro bajo estos estándares. Asimismo, tal radio define al horizonte de eventos, una distancia a la cual todos los objetos e incluso la luz se ven arrastrados hacia el centro del agujero sin la posibilidad de escapar, al requerir para ello una velocidad mayor a c, la cual sabemos no existe. Bueno, para poder continuar, creo que es de suma importancia definir un par de conceptos matemáticos. Entonces, primero que nada me gustaría iniciar con lo que es un tensor. Y esta es una cantidad de varias componentes, la cual generaliza los conceptos de escalar, vector, matriz y otros tensores, de una manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas elegido. Dicho de otra forma, podríamos decir que un tensor es una cantidad que se transforma con dos factores de rotación. Y bueno, ¿por qué tenemos que utilizar tensores al hablar de agujeros negros? Y bueno, lo que pasa es que en el momento en el que nosotros nos queremos meter al tema de agujeros negros, necesitamos hablar sobre lo que es la relatividad. Y bueno, mediante el uso de ecuaciones en forma tensorial, es posible analizar verdaderamente leyes físicas y matemáticas, al expresarlas de tal manera que sean independientes de cualquier marco de referencia o sistema de coordenadas. De esta forma es posible alcanzar un nivel de generalidad tal que permita modelar sin ambigüedades sistemas que involucren condiciones especiales, como las relativistas, con gran eficacia. Ahora, tenemos la ecuación de campo de Einstein, y esta ecuación está definida por el tensor de Einstein, que es un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales parciales y no lineales que describen las interacciones gravitacionales que resultan del espacio-tiempo que se curva debido a la materia y la energía. Además de esto, esta ecuación tensorial, a la que llamamos el tensor de Einstein, se le equipara a la energía y momento local de un determinado espacio-tiempo. A esto se le conoce como el tensor de energía-impulso. Este tensor, como les dije, es una cantidad tensorial que describe la densidad y el flujo de la energía y el momentum en el espacio-tiempo. Ahora, referente a estos dos tensores, es importante remarcar que ambos son simétricos, es decir, que los tensores son invariantes aun y cuando se haga una permutación de sus argumentos vectoriales. También podemos reescribir el tensor de Einstein en una forma distinta a la cual habíamos presentado con anterioridad, y este sería haciendo uso del tensor de Ricci, el cual describe la curvatura de espacio-tiempo. Este tensor, así como el de energía-momentum y el de Einstein, es simétrico. También en esta ecuación tenemos la curvatura escalar o de Ricci, que es la traza asociada al tensor de Ricci, relacionado al promedio de curvaturas seleccionadas de un punto del espacio-tiempo. También aquí en esta ecuación se incluye el tensor métrica, la cual es una herramienta matemática necesaria para obtener un diferencial de línea que permita modelar eficazmente el comportamiento de los cuerpos inmersos en un campo de Einstein. De manera simple, sería una función que calcula la distancia. Al igual que como ocurre con muchas otras ecuaciones complicadas, la solución de la ecuación tensorial de Einstein fue una propuesta, conocida como la métrica de Schwarzschild, misma que aprovecha las propiedades de simetría de los tensores para ofrecer una solución exacta para el caso de un sistema gravitacional estático y sin carga. Al igual que otras métricas, permite obtener un elemento de línea. Es similar a un diferencial de longitud de arco, para modelar el espacio-tiempo curvo y el movimiento de los cuerpos dentro de él. A continuación se muestra la métrica de Schwarzschild en coordenadas esféricas. Como puede verse, la ecuación presenta dos singularidades, una en r igual a 0 y otra en r igual a 2m. Estas suponen un problema a la hora de intentar modelar el sistema gravitacional, por lo que resulta una necesidad el realizar un cambio apropiado de coordenadas, de manera que este percance pueda superarse. Se presentan entonces las coordenadas de Kruskal-Szekeres, capaces de mapear el elemento de línea para que pueda operarse con mayor facilidad. A continuación se presenta su forma general. A partir de la aplicación de tal cambio de coordenadas es posible reescribir la métrica de la siguiente manera, evitando así la singularidad de r igual a 2m. Así pues, es posible de esta forma modelar al espacio-tiempo y a las trayectorias que los cuerpos siguen dentro del mismo. Para el caso del agujero negro, toda la materia y energía que sobrepasa el horizonte de eventos cae hacia el centro de la singularidad. Bueno,
La geodésica corresponde con la mínima longitud que une dos puntos en una superficie dada y está contenida en esta superficie. El plano osculador de la geodésica, que es el plano que contiene el vector tangente y el vector perpendicular, es perpendicular en cualquier punto al plano tangente a la superficie. Es una curva de longitud minimizadora. Las geodésicas de una superficie son las líneas más rectas posibles, con menor curvatura posible y con la exigencia de transporte paralelo de un vector tangencial, fijado un punto y una dirección dada sobre dicha superficie. De acuerdo con la teoría de la relatividad general, las partículas materiales se mueven a lo largo de geodésicas temporales del espacio-tiempo curvo. Las trayectorias inerciales de energía y radiación para la métrica resultante son calculadas en base a la ecuación geodésica en coordenadas de Kruskal-Szekeres. Las cuatro interacciones fundamentales son la electromagnética, la débil y la fuerte, y la gravitatoria. Dos de ellas, la débil y la fuerte, son de corto alcance, y las dos restantes son de largo alcance. La interacción gravitatoria resulta ser la dominante a escala astronómica. En la actualidad, la mejor teoría con la que se dispone para describir la interacción gravitatoria es la teoría de la relatividad general, ya que nos describe como una manifestación de la curvatura de espacio-tiempo. El estudio de las ondas gravitatorias resulta interesante, ya que al contrario de las que ocurre con las ondas electromagnéticas, que son emitidas por los átomos y electrones que conforman un cierto cuerpo masivo, las ondas gravitatorias son emitidas por el grueso del cuerpo. Por tanto, pueden propagarse a lo largo de grandes distancias sin sufrir gran alteración, y cuando ocurre alguna de ellas, nos proporciona abundante información sobre el medio. Por ejemplo, se estima que uno de los fenómenos relativistas por excelencia, la colisión frontal de dos agujeros, aproximadamente un 3% de la masa de los agujeros se pierde de forma de radiación gravitatoria. Las investigaciones de las ondas gravitatorias comprenden grandes áreas: relatividad matemática, que se estudia las propiedades matemáticas de las soluciones de las ecuaciones de la relatividad general; los estudios numéricos de fenómenos físicos, que se producen utilizando computadoras; y los trabajos experimentales, en donde se detectan las ondas; y la aplicación en la cosmología y astrofísica, extraer información sobre la estructura del universo. El espacio-tiempo es la colección de todos los eventos en el universo. Definimos evento como la posición e instante. Matemáticamente hablando, el espacio-tiempo tiene la estructura de una variedad de 4 dimensiones, 3 para especificar su posición y 2 más para determinar el instante. Sobre el espacio-tiempo se puede definir una cierta noción de distancias generalizada. Definimos distancia como evento 1 y evento 2 entre estos dos eventos. Esta distancia se codifica de cierto objeto matemático llamado tensor métrico, como se mencionó en la sección anterior. Una de las características fundamentales de esta distancia es que si entre dos eventos se puede transmitir información por medio de un pulso de luz, entonces el evento 1 y el evento 2 lo igualamos a 0. La curvatura del espacio-tiempo influye de manera crucial en la manera en la que se propagan los rayos de luz. Se toman 3 puntos cualesquiera y se unen trazando un triángulo. Se observa que, en general, la suma de los ángulos interiores no es igual a 180, es decir, no es un espacio euclídeo. Recordamos que los rayos de luz obedecen a la ley de Fermat, según la cual se propaga a lo largo de trayectorias mínimas que a su vez dependen de la curvatura de variedad en cuestión. Un ejemplo es el eclipse solar. Como ya hemos mencionado, los primeros intentos de detección de ondas gravitatorias fueron llevados a cabo por Joseph Weber. El tipo de dispositivo que construyó se conoce actualmente como detector resonante y consiste generalmente de un enorme cilindro de aluminio. La idea del detector es tener un cilindro cuya banda de resonancia caiga en el rango de las ondas que se quieren observar. De esta manera, las minúsculas oscilaciones producidas por las fuerzas de marea sobre el cilindro serán amplificadas y habría, en un principio, la posibilidad de distinguirlas del ruido del aparato. El resonador recuerda el efecto de las ondas, ya que continúa oscilando tiempo después de que ésta haya pasado. En general, en este tipo de detectores se usa la técnica criogénicas para reducir el ruido térmico. Las ondas gravitacionales fueron detectadas el 14 de septiembre del 2015 por los científicos de LIGO, ya que estiman que los agujeros negros de este evento era de unas 29 y 36 veces la masa del Sol y que tuvo lugar hace 1.3 mil millones de años. De acuerdo con la relatividad general, una pareja de agujeros negros orbitando uno alrededor del otro pierde energía mediante la emisión de ondas gravitacionales, produciendo un acercamiento gradual entre ambos durante miles de millones de años, y luego mucho más rápidamente en los últimos minutos. Durante la última fracción de segundo, los dos agujeros negros chocan entre sí casi a la mitad de la velocidad de la luz y forman un único agujero negro más masivo.